22 de junio de 1941. 3:15 de la madrugada. La frontera oriental de Europa estalla en llamas. 3,5 millones de soldados alemanes cruzan a territorio soviético a lo largo de un frente que se extiende desde el mar Báltico hasta el mar Negro, casi 3.200 kilómetros de invasión simultánea. Esta es la Operación Barbarroja, la mayor operación militar jamás lanzada, que costará más vidas, destruirá más ciudades y transformará el mundo de forma más profunda que cualquier otra campaña de la historia. Antes de profundizar en cómo la aparentemente imparable maquinaria de guerra de Hitler se detuvo en las gélidas tierras de Rusia, permítanme aclarar lo que les traemos aquí. Sin tonterías. Sin recreaciones dramáticas que pretendan ser análisis. Solo las decisiones, la estrategia, la geografía y las brutales matemáticas de la guerra industrial. Esta es la historia de cómo la Alemania nazi avistó Moscú, capturó a millones de soldados soviéticos, se apoderó de un territorio más grande que Europa Occidental y luego vio cómo todo se desintegraba en una derrota catastrófica. Si esta es la historia que buscas, la verdadera historia, contada al detalle, dale a me gusta ahora mismo y deja un comentario abajo. Te ayudará más de lo que crees. Ahora, volvamos a aquella mañana de verano de 1941 y veamos cómo el Tercer Reich se precipita al abismo. Adolf Hitler llevaba más de un año planeando esto. Desde la caída de Francia en junio de 1940, Alemania había dominado Europa Occidental. Gran Bretaña estaba aislada, bombardeada cada noche, pero invicta al otro lado del canal. Hitler había logrado lo que sus predecesores en la Primera Guerra Mundial nunca pudieron, la victoria total en Occidente. Pero el Führer no estaba satisfecho. Toda su ideología, expuesta en Mein Kampf años antes, se centraba en un objetivo obsesivo, Lebensraum, espacio vital en Oriente. La Unión Soviética, en la retorcida visión del mundo de Hitler, era a la vez una amenaza existencial, el corazón del bolchevismo judío, y un tesoro de recursos. Los campos de trigo de Ucrania, las reservas de petróleo del Cáucaso, las ciudades industriales de Rusia Occidental, todo ello alimentaría el Reich de los 1000 años. Y el ejército rojo de Stalin, creía él, era una fuerza vacía, decapitada por las purgas, dirigida con incompetencia y equipada con armas inferiores. Una campaña rápida, quizá de 6 semanas, y toda la estructura podrida se derrumbaría. Esa era la teoría. Esto es lo que realmente pasó. El 5 de diciembre de 1940, Hitler aprobó los planes operativos finales. El ataque se llamaría Operación Barbarroja, en honor al emperador alemán medieval Federico Barbarroja, quien dirigió las cruzadas en el este. 3 enormes grupos de ejércitos atacarían simultáneamente. El grupo de ejércitos norte, al mando del mariscal de campo Wilhelm Ritter von Leeb, avanzaría a través de los países bálticos hacia Leningrado. El grupo de ejércitos centro, al mando del mariscal de campo Fedor von Bock, atravesaría Bielorrusia y se dirigiría directamente a Moscú por la histórica ruta de invasión a través de Minsk y Smolensk. El grupo de ejército sur, al mando del mariscal de campo Gerd von Rundstedt, avanzaría a través de Ucrania hacia Kiev y las tierras ricas en recursos que se extendían más allá. Contaban con el apoyo de 3.350 tanques, 7.400 piezas de artillería y 2.770 aviones. Era la fuerza ofensiva más poderosa jamás reunida. Los alemanes tenían una premisa estratégica arraigada en cada nivel de planificación: esto tenía que terminar antes del invierno. Su inteligencia estimaba que el ejército rojo podría desplegar unas 200 divisiones. Destruirlos en una serie de batallas de cerco masivas, capturar las ciudades clave, y la resistencia soviética se derrumbaría antes de que las lluvias de otoño convirtieran los caminos en lodo. Nadie planeó una campaña de invierno porque nadie creía que duraría tanto. A las 3:15 de la madrugada del 22 de junio, la artillería abrió fuego. A lo largo de todo el frente, los cañones alemanes bombardearon las posiciones soviéticas. 15 minutos después, la Luftwaffe atacó aeródromos soviéticos, derribando cientos de aviones en tierra. Para el mediodía del primer día, la Fuerza Aérea Soviética había perdido más de 1.200 aviones, la mayoría destruidos incluso antes de despegar. Las puntas de lanza blindadas alemanas perforaron las defensas fronterizas. Los soviéticos habían concentrado fuerzas masivas cerca de la frontera, una decisión desastrosa derivada de la insistencia paranoica de Stalin en que cualquier retirada era una traición. Los comandantes soviéticos, a quienes se les prohibía organizar defensas en profundidad,
Observaron con impotencia cómo los panzer alemanes simplemente rodeaban sus posiciones fortificadas y se precipitaban hacia la retaguardia. En 48 horas, ejércitos soviéticos enteros estaban rodeados, aislados de suministros y refuerzos. La magnitud de las primeras victorias era increíble. Para el 28 de junio, 6 días después del inicio de la campaña, el grupo de ejércitos centro había avanzado 450 kilómetros. Minsk cayó. La bolsa al oeste de la ciudad atrapó a 300.000 soldados soviéticos. A mediados de julio, los alemanes habían capturado Smolensk, a 2/3 del camino hacia Moscú. Otro enorme cerco. Los oficiales del Estado Mayor alemán empezaron a creerse su propia propaganda. El ejército rojo se derrumbaba, la victoria estaba a semanas de distancia. Pero algo andaba mal. Los soviéticos seguían luchando. Las unidades rodeadas no se rindieron en masa, lucharon hasta ser aniquiladas. Nuevos ejércitos seguían apareciendo. La inteligencia alemana había estimado 200 divisiones soviéticas. Para agosto, habían identificado más de 360. ¿De dónde provenían? La verdad era simple y aterradora. La Unión Soviética era inmensa, más allá de la comprensión alemana, y Stalin había movilizado reservas que la Wehrmacht desconocía. Las fábricas de los Urales, fuera del alcance de los bombarderos alemanes, producían tanques y artillería en masa. El ferrocarril transiberiano trajo nuevas divisiones del lejano oriente. Y el mando soviético, a pesar de las asombrosas pérdidas, se negaba a considerar la rendición. El general Georgy Zhukov se perfilaba como el comandante más capaz de Stalin, un oficial brutal e inflexible que comprendía que las ventajas soviéticas residían en la masa y la disposición a aceptar bajas. En Yelnya, a finales de agosto, Zhukov organizó la primera contraofensiva soviética exitosa de la guerra, haciendo retroceder a los alemanes de un saliente estratégico. Fue una pequeña victoria, tácticamente insignificante, pero psicológicamente crucial. La Wehrmacht podía ser detenida. Hitler y sus generales comenzaron a discutir. El plan original preveía que el grupo de ejércitos centro se dirigiera directamente a Moscú. Moscú era el corazón político de la Unión Soviética, el centro de transporte, el símbolo del poder comunista. Si se toma Moscú, decía la sabiduría militar convencional, el enemigo pierde la voluntad de luchar. Pero Hitler veía el mapa de otra manera. El grano y el carbón de Ucrania atraían al sur. Leningrado, la cuna del bolchevismo, necesitaba ser arrasada en el norte. A finales de julio, a pesar de las vehementes objeciones de sus comandantes de campaña, Hitler ordenó al grupo de ejércitos centro que detuviera su avance sobre Moscú. Las divisiones Panzer que se habían preparado para atacar la capital soviética fueron desviadas al norte y al sur para apoyar a los grupos de ejércitos que flanqueaban. El general Heinz Guderian, el principal comandante Panzer de Alemania, se opuso furiosamente a la decisión. Fue desestimada. El 23 de agosto, su grupo Panzer giró al sur, hacia Ucrania. La decisión perseguiría a Hitler el resto de su vida, pero a corto plazo dio frutos inmediatos. En el sur, las fuerzas alemanas convergieron sobre Kiev en un masivo movimiento de pinza. El frente sudoeste soviético, comandado por el general Mikhail Kirponos, quedó atrapado en la mayor batalla de cerco de la historia. Más de 650.000 soldados soviéticos fueron capturados. Kiev cayó el 19 de septiembre. Ucrania, el granero de la Unión Soviética, estaba en manos alemanas. La ciudad industrial de Kharkov fue tomada. El camino hacia los yacimientos petrolíferos del Cáucaso parecía despejado. Stalin se había negado a autorizar la retirada de Kiev a pesar del peligro evidente, otra de sus catastróficas decisiones que costaron cientos de miles de vidas. Kirponos murió intentando escapar de la bolsa. En el norte, Leningrado fue rodeada por septiembre, asediada pero no capturada. La Wehrmacht se preparó para un asedio de hambre que acabaría matando a más de 1 millón de civiles. La artillería alemana bombardeaba la ciudad a diario. Las rutas de suministro estaban cortadas. El único salvavidas era cruzar el lago Ladoga, una precaria carretera de hielo en invierno que apenas traía provisiones. Los habitantes de Leningrado comían pan de aserrín, cuero hervido y recurrían al canibalismo. Pero la ciudad no se rindió. Moscú, el premio que podría haber caído en agosto, seguía sin ser conquistada. Cuando Hitler finalmente revirtió su decisión a principios de septiembre y ordenó al grupo de ejércitos centro que reanudara la ofensiva hacia la capital,
Se habían perdido 6 preciosas semanas. Se acercaba la Rasputitsa otoñal, la temporada de lodo, cuando las primitivas carreteras rusas se convertían en pantanos intransitables. Y tras ella, algo mucho peor, el invierno. El 30 de septiembre comenzó el avance final hacia Moscú. Se la llamó Operación Tifón. El grupo de ejércitos centro, reforzado con 1,9 millones de hombres, 1.700 tanques y 14.000 cañones, avanzó en un último intento por decapitar a la Unión Soviética antes de que el tiempo cambiara. Los movimientos iniciales fueron espectaculares. En Vyazma y Briansk, otros 650.000 soldados soviéticos fueron rodeados. Los panzer alemanes atravesaron las desmoronadas defensas soviéticas. El camino a Moscú parecía por fin abierto. Las unidades de reconocimiento alemanas avanzaron hasta estar a la vista de las torres del Kremlin. Stalin ordenó al gobierno evacuar a Kuibysev, a 1.200 kilómetros al este. El pánico se extendió por Moscú. Los civiles obstruían las carreteras huyendo hacia el este. Las tropas de la NKVD bloqueaban las salidas, disparando a saqueadores y desertores. Durante unos días desesperados a mediados de octubre, pareció que la capital soviética caería sin luchar. Pero el Ejército Rojo no se desmoronó. Stalin, a pesar de su paranoia e incompetencia asesina, tomó una decisión crucial correctamente. Llamó a Zhukov de Leningrado y le dio el mando de la defensa de Moscú. Zhukov era un carnicero, dispuesto a sacrificar vidas sin dudarlo, pero también era un estratega que entendía la guerra defensiva. Divisiones siberianas de refresco, equipadas con ropa de invierno y con experiencia en combate en climas fríos, llegaron por ferrocarril y se desplegaron al oeste de la ciudad. Estas no eran las unidades desmoralizadas y mal dirigidas que habían sido masacradas en verano. Eran tropas veteranas, muchas de ellas retiradas del lejano oriente después de que la inteligencia soviética confirmara que Japón no atacaría Siberia. Los alemanes, mientras tanto, se desintegraban. No por la acción enemiga, sino por el agotamiento, la falta de suministro y el clima. El barro otoñal llegó primero. Los tanques se atascaron. Los camiones de suministros no podían moverse. Caballos, sí, caballos. La Wehrmacht estaba mucho menos mecanizada de lo que sugería la propaganda. Murieron por miles, incapaces de arrastrar carros a través de los pantanos. La munición escaseó. Los suministros de alimentos disminuyeron. Y entonces, a principios de noviembre, cayó la primera nevada. El barro se congeló, lo que facilitó brevemente la movilidad, pero la temperatura seguía bajando. -10 grados centígrados. -20. -30. Los soldados alemanes aún vestían uniformes de verano. El intendente general había planeado suministrar ropa de invierno en octubre, pero los trenes estaban atascados a cientos de kilómetros de la retaguardia, bloqueados por ataques partisanos y el colapso de la infraestructura. Trenes cargados de abrigos de invierno se almacenaban en Polonia mientras los hombres morían congelados a las afueras de Moscú. Las bajas por congelación superaban a las bajas en combate. Las armas se congelaron. Las ametralladoras se atascaron. Los motores de los tanques no arrancaban. Las tripulaciones tenían que encender fuego bajo los bloques del motor solo para obtener suficiente calor para la ignición. Los hombres quemaban el preciado combustible solo para mantenerse calientes y sobrevivir la noche. Las unidades médicas estaban desbordadas de casos de congelación, dedos de las manos ennegrecidos, dedos de los pies que se rompían al quitarse las botas. Los oficiales informaron que sus unidades eran ineficaces en combate, no por la acción enemiga, sino por el frío. Hitler, al recibir estos informes en su cuartel general en Prusia Oriental, se negó a aceptar la realidad. El ataque continuaría. El 2 de diciembre, una unidad de vanguardia de la 258ª División de Infantería llegó al suburbio de Khimki, a solo 12 millas del Kremlin. Las tropas de reconocimiento podían ver las torres del centro de Moscú con sus binoculares. Fotografiaron la vista como prueba de que se habían acercado tanto. No avanzaron más. Ese mismo día, la temperatura alcanzó los -35 grados Celsius. Y a la mañana siguiente, el 5 de diciembre, el termómetro marcaba -40 grados. Los hombres orinaban sangre. La piel expuesta se congelaba en minutos. Los vehículos no arrancaban por mucho que las tripulaciones lo intentaran. Y entonces, el 6 de diciembre, el Ejército Rojo contraatacó. Zhukov había estado acumulando reservas, divisiones de refresco, equipadas para el invierno,
entrenadas precisamente para este tipo de guerra. Atacaron a lo largo de todo el frente que rodeaba Moscú. No se trató de un contraataque localizado, sino de una ofensiva masiva y coordinada diseñada para expulsar a la Wehrmacht de la capital. Las tropas soviéticas de esquí se infiltraron en las posiciones alemanas por la noche. La infantería siberiana, vestida con camuflaje invernal blanco, atacó desde los bosques. Los tanques T-34, con sus anchas orugas distribuyendo el peso sobre la nieve, avanzaron mientras los panzer alemanes permanecían inmovilizados, congelados en su lugar. Los alemanes, dispersos, congelados, exhaustos, retrocedieron tambaleándose. Las unidades que habían luchado ininterrumpidamente desde junio simplemente se desintegraron. Los hombres abandonaron sus posiciones, huyendo hacia el oeste presas del pánico. El equipo quedó atrás: tanques, artillería, camiones, montañas de suministros. El mariscal de campo von Bock informó a Hitler que su grupo de ejércitos estaba al borde del colapso. Los oficiales solicitaron permiso para retirarse a posiciones defendibles más al oeste, para acortar las líneas de suministro y reagruparse. Hitler se negó. El 16 de diciembre, dio una orden de firmeza: ninguna retirada, costara lo que costara. Las unidades se mantendrían firmes o morirían en el lugar. La orden era una locura militar, pero psicológicamente crucial. El ejército alemán, que nunca había sufrido una derrota importante, estaba al borde del pánico. La retirada podía fácilmente convertirse en una derrota, y la derrota en un colapso total. La orden de Hitler, brutal como fue, lo impidió. Pero no pudo cambiar la realidad fundamental: la operación Barbarroja había fracasado. La Wehrmacht se había acercado a 12 millas del Kremlin y no podía avanzar más. La Blitzkrieg, la guerra relámpago que había conquistado Europa, se había detenido en seco en los bosques helados de las afueras de Moscú. Von Bock fue relevado del mando, oficialmente por motivos de salud. Guderian fue destituido por solicitar permiso para retirarse. Brauchitsch, comandante en jefe del ejército, fue destituido. Hitler asumió personalmente el mando directo del ejército, una decisión que tendría consecuencias catastróficas para Alemania durante los 3 años siguientes. Retrocedamos un poco y comprendamos lo que acaba de ocurrir. En 6 meses, la Wehrmacht había avanzado más de 960 kilómetros en territorio soviético. Había matado o capturado a más de 3 millones de soldados del Ejército Rojo. Se había apoderado de una zona que albergaba al 40% de la población soviética y gran parte de su base industrial. Había destruido más de 20.000 tanques y 21.000 aviones soviéticos. Desde cualquier punto de vista, esta fue la ofensiva militar más exitosa de la historia. Y, sin embargo, la Unión Soviética no se había rendido. Ni de cerca. El régimen de Stalin, lejos de derrumbarse, había evacuado más de 1.500 fábricas hacia el este, reubicando ciudades industriales enteras más allá de los Urales. Los trabajadores desmantelaban la maquinaria, la cargaban en trenes, la trasladaban 1.000 kilómetros al este y la volvían a montar en edificios improvisados. La producción de tanques, que casi había cesado en verano, estaba reanudándose. El Ejército Rojo, a pesar de las catastróficas pérdidas, desplegaba más divisiones en diciembre que en junio. ¿Cómo? Las cifras son asombrosas. La Unión Soviética movilizó a más de 29 millones de personas al servicio militar durante la guerra, más que toda la población masculina adulta de Alemania. Su capacidad industrial, una vez reubicadas y reequipadas las fábricas, superó a la de Alemania. Y su geografía, la inmensidad de Rusia, absorbió a los ejércitos por completo. Las líneas de suministro alemanas se extendían ahora a lo largo de 1.000 millas. Cada kilómetro debilitaba el poder ofensivo de la Wehrmacht. La Blitzkrieg, basada en la rapidez de movimientos y la victoria rápida, se había disuelto en una guerra de desgaste demoledora contra un enemigo con reservas prácticamente infinitas. Hitler lo había apostado todo a una victoria rápida. Perdió. Pero la guerra estaba lejos de terminar. De hecho, lo peor estaba por venir. Porque si bien los alemanes no habían logrado destruir la Unión Soviética, aún ocupaban vastas franjas de su territorio. Y Stalin estaba decidido a recuperarlo todo, sin importar el costo en sangre. El invierno de 1941 a 42 fue catastrófico para la Wehrmacht. El frío por sí solo causó más de 250.000 bajas por congelación. Divisiones enteras eran ineficaces en combate,
apiñadas en refugios improvisados, quemando muebles para sobrevivir. Se incendiaban aldeas solo para proporcionar calor temporal. Los civiles eran expulsados de sus hogares a la nieve para dejar espacio a las tropas. Los soviéticos, en cambio, estaban en su salsa. Las divisiones siberianas, muchas reclutadas en regiones donde las temperaturas invernales alcanzaban habitualmente los -40 grados, presionaron la ofensiva durante diciembre y enero. Liberaron cientos de pueblos y aldeas. Hicieron retroceder a los alemanes de Moscú entre 96 y 240 kilómetros, dependiendo del sector. Las unidades de caballería soviéticas, con gran movilidad en condiciones de nieve, atacaron profundamente tras las líneas alemanas, cortando las rutas de suministro y sembrando el pánico. Pero no pudieron romper la línea alemana por completo. La orden de Hitler de mantenerse firmes, por descabellada que pareciera, había funcionado a la perfección. La Wehrmacht se doblegó, pero no se quebró. Los soldados alemanes, incluso congelados y hambrientos, siguieron siendo formidables defensores. Mantuvieron puntos fuertes, fortificaron aldeas y lucharon con una valentía desesperada. A medida que la ofensiva invernal se agotaba en febrero, el frente se estabilizó. Ambos bandos, maltrechos y sangrando, se atrincheraron y esperaron la primavera. Los alemanes habían aprendido una dura lección: Rusia no podía ser conquistada en una sola campaña. Pero Hitler, siempre arriesgado, ya estaba planeando la siguiente ofensiva. No podía atacar en todos los frentes, la Wehrmacht carecía de la fuerza necesaria. Así que decidió centrarse en el sur, en la captura de los yacimientos petrolíferos del Cáucaso. Sin petróleo, Hitler lo sabía, la maquinaria bélica alemana se paralizaría. El petróleo rumano de Ploesti no era suficiente. Alemania necesitaba los yacimientos petrolíferos soviéticos de Bakú, Grozny y Maikop. El verano de 1942 trajo consigo la Operación Azul, una ofensiva masiva a través del sur de Rusia destinada a cortar el río Volga y penetrar en las montañas del Cáucaso. La ofensiva comenzó el 28 de junio de 1942. Las divisiones Panzer alemanas destrozaron las defensas soviéticas y avanzaron hacia el este a través de la estepa abierta. Parecía como si volviera a 1941. Las unidades soviéticas se retiraron en desorden. Rostov cayó, abriendo la puerta al Cáucaso. Las tropas alemanas avanzaron hacia las montañas, plantando banderas nazis en la cima del monte Elbrus, el pico más alto de Europa. En el norte, otras fuerzas alemanas avanzaron hacia el río Volga y la ciudad de Stalingrado. Originalmente, Stalingrado era un objetivo secundario, un centro manufacturero que debía ser neutralizado, nada más. Pero a medida que las tropas alemanas se acercaban a la ciudad, Hitler se obsesionó con capturarla. En parte por su valor industrial, Stalingrado producía tanques, armas y municiones. En parte por su ubicación estratégica en el Volga, la principal arteria de suministro que corría de norte a sur por el oeste de Rusia. Pero sobre todo porque llevaba el nombre de Stalin. Tomar Stalingrado, creía Hitler, sería un golpe psicológico devastador para la moral soviética. Stalin, a su vez, se obsesionó igualmente con conservarla. El nombre de la ciudad era suyo, su caída sería una humillación personal. Emitió la Orden 227, ni un paso atrás. Retirarse sin autorización significaba la ejecución. Stalingrado sería defendido hasta el último hombre. El general Friedrich Paulus y su sexto ejército recibieron la orden de tomar la ciudad a toda costa. Casi lo lograron. En agosto, la Luftwaffe bombardeó Stalingrado con bombas incendiarias en uno de los ataques aéreos más destructivos de la guerra, reduciendo gran parte de ella a escombros. Los edificios de madera ardieron. Los tanques de almacenamiento de petróleo explotaron, vertiendo petróleo en llamas al Volga. La ciudad se convirtió en un infierno. 40.000 civiles murieron en la primera semana de bombardeo. La infantería alemana se abrió paso hacia la ciudad a principios de septiembre, luchando bloque a bloque, edificio a edificio, habitación a habitación. Los soviéticos, comandados por el general Vasily Chuikov, defendieron con una determinación suicida. La estrategia de Chuikov era simple: abrazar a los alemanes tan estrechamente que su superioridad aérea y de artillería se volviera inútil. Las posiciones soviéticas a veces estaban a solo 50 metros de las líneas alemanas. Cualquier bombardeo alemán alcanzaría a sus propias tropas. La lucha degeneró en el combate urbano más brutal de la guerra.
Los tanques alemanes, diseñados para la guerra en campo abierto, eran casi inútiles en el páramo urbano bombardeado. No podían maniobrar en las calles llenas de escombros. Los equipos antitanque soviéticos les tendían emboscadas desde sótanos y alcantarillas. Los edificios cambiaban de manos varias veces en un solo día. Los francotiradores abatían a los oficiales a cientos de metros de distancia. Vasily Zaisev, un francotirador soviético, se hizo legendario por matar a más de 200 soldados alemanes en las ruinas de Stalingrado. Los refuerzos soviéticos cruzaban el río Volga por la noche, reemplazando a las bajas tan rápido como caían. La travesía era una pesadilla. La artillería alemana bombardeaba el río, hundiendo barcos, matando hombres en el agua. Pero los refuerzos seguían llegando. Divisiones enteras de fusileros fueron introducidas en la ciudad, destrozadas en días de combate, y reemplazadas por otras nuevas. La esperanza de vida media de un soldado soviético recién llegado a Stalingrado era de menos de 24 horas. Pero seguían llegando. Y los alemanes siguieron presionando, arrojando más tropas al infierno, obsesionados con completar la captura. Los combates se centraron en edificios y puntos de referencia clave. El elevador de granos se convirtió en una fortaleza, ocupada por unas pocas docenas de tropas soviéticas que lucharon durante 5 días contra los abrumadores ataques alemanes. La fábrica Octubre Rojo, que seguía produciendo tanques incluso mientras los combates se extendían por sus talleres, era disputada metro a metro. El Mamayev Kurgan, una colina que dominaba la ciudad, cambió de manos repetidamente. Sus laderas estaban tan saturadas de fragmentos metálicos de las explosiones que las brújulas no funcionaban. Para noviembre, el Sexto Ejército controlaba aproximadamente el 90% de Stalingrado. Pero ese último 10%, una estrecha franja a lo largo del Volga, seguía en manos soviéticas. El 62º Ejército de Chuikov, reducido a unos pocos miles de supervivientes maltrechos, se aferraba a la orilla del río. Las tropas alemanas podían ver el Volga. Estaban muy cerca. Un empujón más, dijeron los comandantes a sus hombres exhaustos, solo un empujón más y la ciudad caería. Pero ese último empujón nunca llegó. Porque mientras la atención mundial se centraba en el brutal combate urbano, los comandantes soviéticos preparaban algo completamente distinto. Zhukov y el general Alexandr Vasilevsky habían pasado meses planeando una contraofensiva masiva, no en Stalingrado, sino contra los flancos del saliente alemán. El ejército alemán en Stalingrado se encontraba al final de un largo y estrecho corredor que se extendía cientos de kilómetros al oeste. Al norte y al sur de la ciudad, el frente alemán no estaba en manos de divisiones de élite de la Wehrmacht, sino de tropas rumanas, húngaras e italianas, peor equipadas, menos experimentadas y peligrosamente dispersas. Las reservas de Stalin habían sido cuidadosamente acumuladas, ocultas al reconocimiento alemán. Se concentraron ejércitos de refresco en secreto, posicionados para atacar los flancos débiles de la posición alemana. El 19 de noviembre, cayó el martillo. Operación Urano. Las fuerzas soviéticas penetraron las líneas rumanas al norte de Stalingrado con una fuerza abrumadora. Más de 3.500 cañones abrieron fuego en un único bombardeo masivo. Los tanques T-34 arrasaron las posiciones rumanas. En cuestión de horas, el frente se derrumbó. Las unidades rumanas huyeron presas del pánico. Al día siguiente, 20 de noviembre, una segunda ofensiva atacó desde el sur, destrozando de nuevo las defensas rumanas. Las dos pinzas soviéticas se abalanzaron una contra la otra, con el objetivo de encontrarse al oeste de Stalingrado y atrapar a todo el Sexto Ejército. Los comandantes alemanes en Stalingrado se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo e instaron a Paulus a escapar de inmediato mientras aún existía un corredor. Paulus dudó. Necesitaba la autorización de Hitler. El 23 de noviembre, las dos pinzas soviéticas se encontraron en Kalach, a 96 kilómetros al oeste de la ciudad. Todo el Sexto Ejército, más de 250.000 hombres, estaba rodeado. La trampa se había cerrado de golpe. Paulus pidió permiso por radio para escapar. Hitler se negó. El Sexto Ejército se mantendría firme y esperaría relevo. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, prometió abastecer la bolsa por aire. Era una fantasía. Stalingrado requería 500 toneladas de suministros al día solo para mantener la capacidad de combate básica. La Luftwaffe,
volando a través de tormentas invernales y pantallas de caza soviéticos, nunca entregó más de 120 toneladas en un solo día. La mayoría de los días, mucho menos. Los aviones de transporte fueron derribados por cazas soviéticos o fuego antiaéreo. Los transportes yankees U-52, lentos y vulnerables, se convirtieron en ataúdes voladores. Los pilotos que sobrevivieron a múltiples misiones en la bolsa lo describieron como un deber suicida. Los hombres atrapados en Stalingrado comenzaron a morir de hambre. Las raciones fueron recortadas una y otra vez. Los caballos fueron sacrificados para obtener carne. Luego los perros. Luego las ratas. Los hombres heridos yacían en la nieve porque no había espacio en los puestos de socorro ni medicamentos para tratarlos. La congelación regresó con la bajada de temperatura. Los rostros de los hombres se ennegrecieron por la gangrena. El mariscal de campo Erich von Manstein, quizás el comandante más capaz de Alemania, recibió el mando de una fuerza de relevo reunida a toda prisa. A mediados de diciembre, lanzó la operación Tormenta de Invierno, avanzando hacia Stalingrado desde el suroeste. Sus panzers penetraron las defensas soviéticas y avanzaron hasta situarse a 48 kilómetros de la bolsa. Durante unos días, la ruptura pareció posible. Manstein instó a Paulus a atacar hacia el oeste para encontrarse con él. Pero Hitler seguía negándose a autorizar una ruptura, y Paulus, obediente a su Führer, se mantuvo en su lugar. Los soviéticos, mientras tanto, lanzaron nuevas ofensivas contra otros sectores del frente, amenazando con rodear la fuerza de relevo de Manstein. Este se vio obligado a retirarse para evitar quedar atrapado. La última esperanza del Sexto Ejército murió. A partir de entonces, era solo cuestión de tiempo. La bolsa se estaba reduciendo. La artillería soviética bombardeaba a los alemanes sin descanso. Se acabaron las municiones. Se acabó la comida. Se acabaron los suministros médicos. Los hombres heridos murieron congelados en la nieve porque no había combustible para calentar los puestos de socorro. Para enero, los alemanes estaban atrapados en las ruinas de la ciudad que tanto habían luchado por capturar. Paulus solicitó permiso para rendirse. Hitler se negó, ascendiendo a Paulus a mariscal de campo. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás, la implicación era clara. Se esperaba que Paulus luchara hasta la muerte o se suicidara. El 31 de enero de 1943, Paulus se rindió de todos modos. Más de 90.000 soldados alemanes y del Eje fueron hechos prisioneros por los soviéticos. Fueron conducidos hacia el este a campos de prisioneros en Siberia. La mayoría nunca regresaría. De los 90.000 hombres capturados, solo unos 5.000 volvieron a ver Alemania. Stalingrado fue el punto de inflexión. No por la cantidad de soldados, los soviéticos habían perdido batallas de cerco igual de grandes en 1941, sino porque esta vez fueron los alemanes quienes quedaron atrapados, hambrientos y aniquilados. El mito de la invencibilidad de la Wehrmacht murió entre los escombros a lo largo del Volga. Los noticiarios alemanes, que habían pregonado victoria tras victoria durante 2 años, enmudecieron. Durante 3 días, la radio alemana solo emitió música fúnebre. Se le dijo al pueblo alemán que su ejército había luchado heroicamente, pero que había sido abrumado. No se les dijo que la obsesión de Hitler había condenado a todo un ejército de campaña. Después de Stalingrado, Alemania obtendría victorias tácticas, infligiría terribles bajas, lucharía con habilidad y desesperación. Pero nunca volvería a montar una ofensiva estratégica exitosa en el este. El Ejército Rojo, ensangrentado pero inquebrantable, comenzó la larga y brutal marcha hacia el oeste, rumbo a Berlín. Hablemos del fracaso de la Operación Barbarroja, porque las razones trascienden esta única campaña. Primero, la logística. La maquinaria de guerra alemana estaba diseñada para campañas cortas y decisivas. Francia cayó en 6 semanas. Polonia en 1 mes. Yugoslavia y Grecia en cuestión de semanas. Pero Rusia era diferente, no solo más grande, sino fundamentalmente resistente al Blitzkrieg. El sistema ferroviario soviético utilizaba un ancho de vía distinto al de los ferrocarriles europeos, lo que significaba que los trenes alemanes no podían circular por las vías capturadas sin modificaciones que requerían mucho tiempo. Los ingenieros tuvieron que reconstruir físicamente cientos de kilómetros de vías férreas, convirtiendo las vías rusas de ancho ancho al ancho estándar europeo, mientras la guerra rugía a su alrededor. Miles de camiones alemanes,
forzados al límite de su capacidad en carreteras precarias, se averiaron. Para diciembre de 1941, más del 30% de los vehículos de la Wehrmacht estaban inoperativos. No había repuestos, ni mecánicos, ni tiempo para un mantenimiento adecuado. Los caballos. Los alemanes utilizaron más de 750.000 caballos en Barbarroja, murieron en masa de agotamiento y frío. La Wehrmacht estaba mucho menos mecanizada de lo que sugería la propaganda. La mayor parte de la artillería era tirada por caballos. La mayoría de los suministros se transportaban en carros tirados por caballos. Cuando los caballos murieron, la logística se desmoronó. Las líneas de suministro que funcionaban bien para un avance de 480 kilómetros hacia Francia se desmoronaron por completo a lo largo de 1.600 kilómetros de estepa y bosque rusos. En segundo lugar, el fallo de inteligencia. Los estrategas alemanes subestimaron fundamentalmente la fuerza y la resiliencia soviéticas. Sabían que Stalin había purgado el cuerpo de oficiales del Ejército Rojo a finales de la década de 1930, ejecutando o encarcelando a miles de comandantes experimentados bajo cargos falsos de traición. Y asumieron que esto dejó al ejército paralizado. Tenían razón a medias. El desempeño soviético en 1941 fue a menudo pésimo, marcado por un liderazgo incompetente y órdenes suicidas. Las divisiones atacaron sin reconocimiento, cayeron en emboscadas, fueron cercadas porque los comandantes no comprendían las tácticas básicas. Pero la inteligencia alemana pasó por alto la otra mitad, la capacidad de la Unión Soviética para absorber pérdidas y seguir luchando. Cuando los alemanes identificaron el doble de divisiones soviéticas de lo esperado, no recalibraron su estrategia. Simplemente siguieron atacando, asumiendo que la siguiente batalla sería la última. Nunca entendieron que la Unión Soviética podía movilizar mano de obra y capacidad industrial a una escala que Alemania no podía igualar. En tercer lugar, el clima y el terreno. Sí, todo el mundo habla del invierno ruso, y con razón. Pero el barro otoñal fue igual de devastador. La movilidad alemana, el núcleo de su doctrina táctica, dependía de carreteras transitables. Cuando esas carreteras se convirtieron en caldo de cultivo en octubre, divisiones Panzer enteras quedaron inmovilizadas mientras los soviéticos enviaban refuerzos rápidamente hacia el oeste por ferrocarril. Y cuando llegó el invierno, el equipo alemán simplemente no estaba diseñado para él. Los tanques soviéticos T-34 tenían orugas anchas que distribuían el peso sobre la nieve y el barro. Los tanques alemanes, diseñados para las carreteras europeas, se hundieron. Los soldados soviéticos vestían uniformes de invierno acolchados, botas de fieltro, gorros de piel. Los alemanes se congelaban con sus uniformes estándar. El combustible diésel se gelificaba en los camiones alemanes a menos 20 grados. Los camiones soviéticos, diseñados para las condiciones siberianas, seguían funcionando. Incluso las armas fallaron. Las ametralladoras alemanas, diseñadas con tolerancias estrictas, se atascaron a temperaturas gélidas. Las armas soviéticas, construidas con tolerancias más flexibles, seguían disparando. En cuarto lugar, la interferencia de Hitler. El desvío de los panzers del Grupo de Ejércitos Centro en agosto de 1941 podría haberle costado la guerra a Alemania. Generales como Guderian y Bock creían que Moscú era el objetivo decisivo: tomar la capital, destruir la estructura de mando del Ejército Rojo, cortar el centro de transporte que conectaba toda la Unión Soviética Occidental. Hitler los desautorizó, persiguiendo objetivos económicos en Ucrania y victorias simbólicas en Leningrado. Para cuando se reanudó el avance sobre Moscú, la ventana se había cerrado. Este patrón, Hitler imponiendo decisiones estratégicas por encima del asesoramiento militar, se repetiría a lo largo de la guerra, con la mayor catástrofe en Stalingrado. Los oficiales profesionales comprendieron que el Sexto Ejército necesitaba retirarse en noviembre de 1942. La negativa de Hitler a autorizar la retirada los condenó al fracaso. En quinto lugar, y quizás el más importante, la guerra ideológica. La Operación Barbarroja no fue solo una campaña militar. Fue una guerra de aniquilación arraigada en la ideología racial nazi. Las órdenes alemanas exigían explícitamente la liquidación de los comisarios soviéticos, la hambruna de millones de civiles y la esclavización de la población eslava. El Plan del Hambre, desarrollado por economistas nazis antes de la invasión, planeaba deliberadamente matar de hambre a 30 millones de ciudadanos soviéticos para liberar alimentos para Alemania. La Wehrmacht, cómplice de estas atrocidades,
creó las condiciones que convirtieron a la población soviética en partisanos. Las líneas de suministro alemanas fueron atacadas constantemente por la guerrilla. La inteligencia se vio comprometida. La colaboración, que podría haber socavado el régimen de Stalin, y había millones de soviéticos que odiaban a Stalin, se volvió imposible cuando la alternativa al régimen comunista fue el exterminio. Los alemanes lucharon no solo contra el Ejército Rojo, sino contra todo un pueblo decidido a resistir la ocupación a cualquier precio. Las secuelas de Stalingrado transformaron por completo el panorama estratégico. Con el sexto ejército destruido, el frente sur se derrumbó. Los alemanes tuvieron que evacuar el Cáucaso para evitar ser rodeados. Todos esos campos petrolíferos por los que habían luchado con tanto ahínco estaban abandonados. Para febrero de 1943, las fuerzas soviéticas habían avanzado cientos de kilómetros, liberando Járkov y amenazando con aislar por completo al grupo de Ejército Sur. El mariscal de campo Manstein, quizás el comandante operativo más brillante de Alemania, orquestó un contraataque desesperado en marzo que recuperó Járkov y estabilizó temporalmente el frente. Fue una obra maestra táctica, una defensa móvil que atrajo a los ejércitos soviéticos hacia adelante y luego atacó sus flancos con fuerzas panzer concentradas. Pero fue un éxito táctico en el contexto de un desastre estratégico. Alemania estaba librando una guerra defensiva en el este, y las guerras defensivas son guerras de desgaste. El desgaste favorece al bando con más hombres, más recursos y más capacidad industrial. Eso no era Alemania. El verano de 1943 trajo consigo una última ofensiva alemana, la Operación Ciudadela, un intento de cercar a las fuerzas soviéticas en el saliente de Kursk. Kursk, una enorme protuberancia en la línea del frente, parecía vulnerable a un ataque de pinza desde el norte y el sur. Hitler retrasó la ofensiva durante meses, a la espera de la llegada de nuevos tanques Panzer y Tiger. El retraso dio tiempo a los soviéticos para prepararse. Fortificaron el saliente con 8 líneas de defensa sucesivas, campos de minas, zanjas antitanque y artillería oculta. Sabían que el ataque se avecinaba. La inteligencia soviética había penetrado la planificación alemana al más alto nivel. Cuando la ofensiva finalmente se lanzó el 5 de julio de 1943, se topó directamente con un muro. La batalla de Kursk se convirtió en la mayor batalla de tanques de la historia, con la participación de más de 6.000 vehículos blindados. Y fue un fracaso catastrófico. Los panzer alemanes se desangraron atacando posiciones preparadas. Los cañones antitanque soviéticos, ocultos en las defensas, destruyeron cientos de tanques. En Prokhorovka, más de 800 tanques se enfrentaron en un único y masivo combate. El campo de batalla se convirtió en un cementerio de acero en llamas. Tras 2 semanas, Hitler suspendió la ofensiva. La Wehrmacht había sufrido 200.000 bajas y perdido más de 500 tanques. No había obtenido ninguna ganancia. Alemania nunca volvería a atacar a esta escala en el este. A partir de Kursk, fue retirada, luchando para retrasar las acciones, intercambiando espacio por tiempo. El Ejército Rojo avanzó hacia el oeste como un maremoto. Járkov volvió a caer en agosto de 1943, esta vez de forma definitiva. Kiev fue liberada en noviembre de 1943 tras brutales combates callejeros. A principios de 1944, las fuerzas soviéticas habían hecho retroceder a los alemanes hacia Polonia y los países bálticos. El asedio de Leningrado, que había durado 872 días y había matado a más de 1 millón de personas por hambre, frío y bombardeos, se rompió finalmente en enero de 1944. Se reabrió el camino a la ciudad. Los suministros llegaron en masa. Los supervivientes, esqueléticos y traumatizados, comenzaron a reconstruir. En el sur, el Ejército Rojo avanzó hacia Rumanía y Bulgaria. Los aliados alemanes comenzaron a cambiar de bando o a derrumbarse por completo. Rumanía cambió de bando en agosto de 1944, poniendo a su ejército en contra de los alemanes. Finlandia firmó un armisticio y se retiró de la guerra. Hungría intentó cambiar de bando, pero fue ocupada por tropas alemanas. En junio de 1944, mientras los aliados occidentales desembarcaban en Normandía, Stalin lanzó la Operación Bagration, una ofensiva masiva a través de Bielorrusia, programada para coincidir con el día D. Fue el equivalente soviético de la invasión de Normandía en escala y ambición. Más de 2,3 millones de tropas soviéticas atacaron a lo largo de un frente de 725 kilómetros,
apoyadas por 5.200 tanques y 5.300 aviones. La ofensiva recibió el nombre de un general ruso de las guerras napoleónicas, un paralelo deliberado con la derrota de Rusia ante la invasión de Napoleón. El Ejército Rojo aplastó las defensas alemanas utilizando tácticas perfeccionadas durante 3 años de guerra. Masivas descargas de artillería, asaltos coordinados de tanques e infantería, penetraciones profundas de fuerzas móviles que rodearon los puntos fuertes alemanes. El grupo de ejércitos centro fue destruido. En 5 semanas de combate, los alemanes perdieron 450.000 hombres, entre muertos, capturados o desaparecidos. Fue la derrota más devastadora que jamás sufrió la Wehrmacht, incluso mayor que la de Stalingrado. Bielorrusia fue liberada. Las fuerzas soviéticas avanzaron 640 kilómetros hacia el oeste, llegando a las puertas de Varsovia. A finales de 1944, las fuerzas soviéticas combatían en suelo alemán en Prusia Oriental. Hablemos de números, porque la escala del frente oriental desafía la comprensión. Durante 4 años de guerra, la Unión Soviética sufrió aproximadamente 27 millones de muertes, entre militares y civiles. Algunas estimaciones son incluso mayores. Alrededor de 11 millones de soldados soviéticos murieron en combate o cautiverio. Otros 16 millones de civiles murieron de hambre, enfermedades, masacres, trabajos forzados y bombardeos. Ciudades enteras fueron arrasadas. Leningrado perdió 1/4 parte de su población. Minsk quedó casi completamente destruida. Kiev, Kharkov, Smolensk, escombros. Aldeas en Ucrania, Bielorrusia y el oeste de Rusia fueron reducidas a cenizas, sus habitantes asesinados. Alemania y sus aliados perdieron más de 5 millones de soldados solo en el frente oriental, aproximadamente el 80% de todas las muertes militares alemanas en la Segunda Guerra Mundial. La Wehrmacht comprometió el 80% de sus fuerzas terrestres en el frente oriental. La guerra contra la Unión Soviética consumió por completo al ejército alemán. La brutalidad superó cualquier otra vista en Europa occidental. Las fuerzas alemanas masacraron a civiles sistemáticamente. Los escuadrones de la muerte e Einsatzgruppen siguieron al ejército en su avance, ejecutando a judíos, comunistas y a cualquiera considerado racialmente indeseable. Más de 1,5 millones de judíos fueron fusilados y enterrados en fosas comunes antes incluso de que los alemanes construyeran los campos de exterminio. Millones de prisioneros de guerra soviéticos murieron en cautiverio alemán, deliberadamente muertos de hambre, trabajando hasta la muerte, fusilados. De los 5,7 millones de prisioneros de guerra soviéticos capturados por Alemania, más de 3 millones murieron. Los soviéticos, al avanzar hacia el oeste, cometieron sus propias atrocidades. Los civiles alemanes que huían del avance del Ejército Rojo fueron asesinados, violados o deportados. Prusia Oriental fue vaciada de su población alemana. Pueblos que habían existido durante siglos fueron borrados. Y aquí está la amarga ironía que define toda esta campaña. Hitler lanzó Barbarroja creyendo que la Unión Soviética era débil, que el pueblo ruso daría la bienvenida a la liberación del comunismo, que un golpe contundente destrozaría todo el edificio. Se equivocó en todo. El régimen soviético, brutal y paranoico como era, exigía una lealtad nacida del nacionalismo y el miedo a la ocupación nazi. La invasión alemana unificó a la sociedad soviética de una manera que el terror de Stalin nunca pudo. Los trabajadores que habían sido purgados u oprimidos se lanzaron a la producción de defensa. Los campesinos que habían sufrido la colectivización y la hambruna lucharon como partisanos. El Ejército Rojo, liderado por comandantes como Zhukov que aprendieron de los desastres tempranos, se convirtió en una fuerza de combate cada vez más competente. Y la base industrial soviética, reubicada más allá de los Urales, superó a Alemania en producción a pesar de perder tanto territorio. Para 1944, las fábricas soviéticas construían más de 2.000 tanques al mes, más que la producción anual total de Alemania. El acto final llegó en 1945. En enero, el Ejército Rojo lanzó la ofensiva del Vístula-Oder, avanzando desde Varsovia hasta 64 kilómetros de Berlín en tan solo 3 semanas. La resistencia alemana, fanática en algunos tramos, fue finalmente inútil. Las unidades del Volkssturm, ancianos y adolescentes obligados a prestar servicio, fueron lanzadas contra los tanques soviéticos. Murieron por miles, sin lograr nada. En abril, las fuerzas soviéticas rodearon Berlín con más de 2,5 millones de soldados.
El asalto a la ciudad fue apocalíptico. La artillería soviética disparó 1,8 millones de proyectiles contra Berlín en el bombardeo inicial. La ciudad ardió. Los defensores alemanes, restos de la Wehrmacht, fanáticos de las SS, el Volkssturm, lucharon desde los escombros. Hitler, escondido en su búnker bajo la Cancillería, continuó dando órdenes a ejércitos que ya no existían. Despotricó sobre la traición, sobre la victoria arrebatada por la cobardía. El 30 de abril, mientras las tropas soviéticas combatían por las calles de arriba, acercándose al cuartel general, Hitler se suicidó. Se disparó en la cabeza mientras mordía una cápsula de cianuro. Sus ayudantes quemaron su cuerpo en un cráter de proyectil. Alemania se rindió incondicionalmente el 8 de mayo de 1945. La guerra en Europa había terminado. La Operación Barbarroja fue la campaña crucial de la Segunda Guerra Mundial. Fracasó en su objetivo de destruir la Unión Soviética, y ese fracaso condenó a la Alemania nazi. Una vez que la Blitzkrieg se estancó en la nieve a las afueras de Moscú, una vez que el Sexto Ejército se rindió en Stalingrado, una vez que la ofensiva en Kursk fue derrotada, el resultado fue matemáticamente inevitable. Alemania no podía ganar una guerra larga contra un enemigo con recursos y efectivos superiores. El Frente Oriental consumió a la Wehrmacht, división tras división, año tras año, hasta que no quedaron más que restos exhaustos defendiendo una capital en llamas. De los 13,6 millones de alemanes que sirvieron en el Frente Oriental, 10 millones resultaron bajas, muertos, heridos, capturados o desaparecidos. La Wehrmacht se desangró en Rusia. Pero seamos claros en algo. La derrota de la Alemania nazi no era inevitable en junio de 1941. Si Hitler se hubiera concentrado en Moscú en lugar de desviar fuerzas a Kiev, si el lodo otoñal hubiera llegado 3 semanas después, si los soviéticos se hubieran derrumbado tras perder otro millón de hombres en batallas de cerco, la historia podría haber sido diferente. El margen entre la catastrófica derrota soviética y el fracaso alemán fue más estrecho de lo que nos gustaría creer. Lo que inclinó la balanza fue la resiliencia soviética, la disposición a absorber bajas inimaginables y seguir luchando, combinada con la extralimitación alemana y el colapso logístico. La Unión Soviética tenía profundidad, recursos, población y capacidad industrial. Alemania tenía habilidad, coraje y superioridad táctica, pero, en última instancia, la fuerza insuficiente para conquistar un continente. Esto es lo que necesitas entender. Barbarroja no se perdió porque los soldados alemanes no fueran valientes ni diestros. Lo fueron, de forma devastadora. El rendimiento táctico alemán a lo largo de la guerra se mantuvo superior, hombre a hombre, unidad a unidad. No se perdió por un solo error táctico. Se perdió porque toda la premisa estratégica era errónea. No se puede conquistar una nación del tamaño de un continente con un ejército diseñado para campañas de 6 semanas. No se puede subyugar a una población mientras se intenta exterminarla simultáneamente. No se puede librar una guerra de aniquilación sin ser consumido por ella. La guerra de Hitler en el este estaba condenada al fracaso desde el principio, no por el invierno ruso, los tanques T-34 ni la brillante capacidad militar soviética, sino porque el objetivo en sí era imposible. La Unión Soviética era demasiado grande, demasiado resiliente, demasiado dispuesta a sacrificarlo todo para sobrevivir. Alemania descubrió, demasiado tarde, que había invadido no un país, sino una fuerza de la naturaleza. El legado de Barbarroja se extiende mucho más allá de la historia militar. Moldeó el mundo de la posguerra de maneras fundamentales. El sufrimiento y la victoria de la Unión Soviética le dieron a Stalin el capital moral y estratégico para dominar Europa del Este durante 45 años. En Yalta y Potsdam, las conferencias donde los aliados dividieron el mundo de la posguerra, Stalin negoció desde una posición de fuerza. Sus ejércitos ocuparon Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Hungría y Alemania Oriental. No iba a renunciar a eso. La división de Europa durante la Guerra Fría, el telón de acero que dividió el continente durante medio siglo, se forjó en las batallas entre Moscú y Stalingrado. El destino de Europa del Este no lo decidió la diplomacia, sino que ejército llegó primero. Y el ejército rojo llegó primero porque había luchado y desangrado a lo largo de 1000 millas para lograrlo. El trauma del Frente Oriental dejó una profunda huella en la psique nacional rusa, creando una paranoia por la seguridad que persiste hasta el día de hoy. La Unión Soviética perdió el 14% de su población en la guerra. Casi ninguna familia rusa ha perdido a alguien.
Ese trauma generacional impulsa el pensamiento estratégico ruso incluso ahora. El miedo a una invasión occidental, la necesidad de zonas de contención, la disposición a aceptar un gobierno autoritario a cambio de seguridad. Comprender Barbarroja es esencial para comprender la Rusia moderna. Y la magnitud de la destrucción, naciones enteras reducidas a escombros, decenas de millones de muertos, es una advertencia histórica sobre el coste de las guerras de aniquilación. Hitler creía que podía transformar el mundo mediante la conquista. Lo transformó, sin duda, pero no de la forma que imaginaba. El Reich de los 1000 años duró 12 años. La Unión Soviética, que pretendía borrar de la existencia, emergió como una superpotencia que rivalizaría con Estados Unidos durante medio siglo. Y la nación alemana a la que decía servir fue dividida, ocupada y obligada a enfrentarse a los monstruosos crímenes cometidos en su nombre. El Frente Oriental fue donde murió la Alemania nazi. No en Normandía, ni en los bombardeos sobre las ciudades alemanas, sino en los bosques helados de las afueras de Moscú, en los escombros de Stalingrado, en las batallas de tanques en Kursk, en la retirada a través de Ucrania y Polonia y de vuelta a la propia Alemania. La Wehrmacht perdió el 80% de sus bajas luchando contra el Ejército Rojo. El Frente Oriental fue la guerra. Todo lo demás, el norte de África, Italia, el día D, fue secundario. Esto no pretende menospreciar la contribución de los aliados occidentales. La ayuda estadounidense del préstamo y arriendo proporcionó camiones, aviones, alimentos y materias primas cruciales que mantuvieron en marcha el esfuerzo bélico soviético. La inteligencia británica ayudó a los comandantes soviéticos a anticipar los movimientos alemanes. La campaña de bombardeos aliada obligó a Alemania a desviar recursos a la defensa aérea. Pero la aritmética demoledora y brutal del Frente Oriental es innegable. Aquí es donde se ganó y se perdió la guerra. Si esta historia te conmovió, si te enseñó algo que no sabías, esto es lo que necesito. Dale a me gusta ahora mismo. Deja un comentario abajo, dime qué piensas, discute mi análisis, comparte tu propia perspectiva sobre por qué fracasó Barbarroja o cuál fue realmente el punto de inflexión. Suscríbete si quieres más historia como esta, inmersiones profundas en las campañas que dieron forma a nuestro mundo. Sin tonterías, sin relleno, solo las decisiones y consecuencias que lo cambiaron todo. Comparte esto con alguien que necesite entender que la historia no son solo fechas y batallas. Es el momento en que 3,5 millones de hombres cruzaron una frontera creyendo que ganarían una guerra en 6 semanas, y en cambio, desencadenó un cataclismo que consumió naciones y transformó el mundo. Eso es historia. Eso es lo que hacemos aquí. Y hay mucho más que contar. El Frente Oriental duró 4 años, y solo hemos arañado la superficie. Hay 100 historias más por explorar: el asedio de Leningrado, la guerra de partisanos, las batallas de tanques, los soldados que lucharon y murieron en condiciones que apenas podemos imaginar. Quédense conmigo y las contaremos todas.